Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un combate fascinante, un auténtico cara a cara en el mundo de la medicina deportiva. En el ring, dos tratamientos para uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier atleta, las lesiones musculares. Y todo esto arranca con una pregunta que está en el aire, una pregunta clave. Porque hay una tendencia muy preocupante que está haciendo que la búsqueda de soluciones sea más urgente que nunca. Y aquí está el dato, un 24%. Según el estudio de lesiones de la UEFA, esa es la proporción de lesiones disquiotibiales en el fútbol profesional masculino. Para que nos hagamos una idea, esta cifra se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Es una auténtica barbaridad. Y ojo, que nadie piense que esto es solo cosa del fútbol, ¿eh? Es un desafío gigantesco en todos los deportes. Por eso, encontrar tratamientos que de verdad funcionen es ahora mismo una prioridad absoluta. En una esquina del ring tenemos al campeón, al famoso, al tratamiento del que todo el mundo ha ido a hablar en medicina regenerativa, el plasma rico en plaquetas, o como lo conocemos todos, PRP. La idea en el fondo es sencilla. Se coge la propia sangre del paciente, se concentra en lo bueno, las plaquetas y los factores de crecimiento, y se vuelve a inyectar en la zona lesionada para, en teoría, darle un empujón al proceso de curación. Es aplicar esa lógica de cuanto más mejor, pero a nivel biológico. Y en la otra esquina, el aspirante, el gran desconocido. Una alternativa que no suena tanto, pero que, como vamos a ver, podría ser muy potente. El plasma pobre en plaquetas, o PPP. Y aquí viene lo más curioso. El PPP es, básicamente, lo que sobra cuando se prepara el PRP. Pero que no nos engañe su origen, aunque nazcan del mismo proceso, su composición y, sobre todo, las órdenes que le dan al cuerpo no tienen absolutamente nada que ver. Y esto nos lleva al miollo de la cuestión, a la ciencia que hay detrás de este combate. La diferencia clave entre estos dos tratamientos está en las instrucciones, en el mensaje que le envían a nuestras células musculares cuando hay una lesión. A ver, fijémonos bien en esto. El PRP tiene un perfil proinflamatorio. Su orden es clara y directa, proliferación, o sea, crear más y más células y hacerlo rápido. Por otro lado, el PPP es antiinflamatorio y su orden es mucho más sofisticada, diferenciación. Su mensaje es, vale, no se trata solo de crear células, se trata de guiarlas para que se conviertan en músculo de verdad, en tejido que funcione. Para que se entienda fácil, imaginemos que la lesión es una pared que se ha caído. El PRP sería como un capataz de obra un poco bruto gritando «¡Venga, más ladrillos, más cemento, rápido, rápido!». El resultado, un parche que se hace deprisa y corriendo que probablemente acabe siendo una cicatriz. El PPP, en cambio, es el arquitecto con los planos, que dice «A ver, este ladrillo aquí, este otro allá». Tarda un poco más en planificar, pero construye un muro sólido, funcional y bien hecho. Bueno, dejemos el laboratorio por un momento y vayamos a la pregunta del millón. ¿Y esto cómo se traduce en el mundo real, con atletas de carne y hueso? Porque la teoría está muy bien, pero lo que de verdad importa son los resultados en el campo. Y aquí tenemos un primer golpe sobre la mesa. Esta es una cita de un estudio muy serio publicado en una de las revistas de medicina deportiva más prestigiosas. Básicamente, concluyeron que el PRP no ofrecía ninguna ventaja significativa frente a la rehabilitación de toda la vida. Un buen jarro de agua fría para el contendiente popular. Pero ojo, porque la historia no acaba aquí. Resulta que otros estudios, como el de Kruse y su equipo, que compararon directamente los dos tratamientos, cuentan una historia muy diferente. Como se ve en el gráfico, parece que el PPP sí que acelera la recuperación, y la diferencia es bastante clara. Y este es el dato clave de ese estudio. Casi 23 días. Los atletas tratados con PPP volvieron a competir sin restricciones 23 días antes que los del grupo de PRP. En el deporte de élite, 23 días es un mundo. Puede ser la diferencia entre jugar una final o verla desde la grada. Pero esperad, que la cosa se pone todavía más seria para el PRP, porque ya no hablamos solo de si funciona mejor o peor, sino que ha saltado una alarma importante sobre su seguridad, sobre un posible efecto secundario bastante preocupante. Mirad este gráfico porque es muy revelador. Habla de la osificación heterotópica, que, para entendernos, es que te crezca hueso donde no debería, en el músculo. Pues bien, un estudio reciente encontró que de los pacientes que tuvieron este problema, más del 40% había recibido un tratamiento con PRP. Y entre los que no tuvieron el problema, menos de un 1%. La conexión parece bastante evidente. Bueno, pues vamos a recapitular un poco. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a ver cuál es el veredicto en este combate, al menos por ahora.
Aquí tenemos las ideas principales. Primero, y esto es sagrado, la rehabilitación es la base de todo, no hay tratamiento mágico que la sustituya. Segundo, la evidencia del PRP, el tratamiento estrella, es como poco inconsistente. Tercero, el PPP parece muy prometedor no solo para parchear la lesión, sino para regenerar el músculo de verdad. Y por último, algo fundamental, necesitamos más ciencia, más estudios de calidad para tener respuestas definitivas. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que podría cambiarlo todo. La diferencia entre proliferación y diferenciación, entre el PRP y el PPP, quizás sea algo más que una elección de tratamiento. Quizás estamos a las puertas de un cambio de paradigma en la medicina deportiva, pasar de simplemente curar lesiones a ser capaces de regenerar de verdad el tejido muscular. Y esa sí que es una idea que podría marcar el futuro.